Buenas. Entonces, laboratorio de electrónica. Entonces, vamos a ver lo que son circuitos biestables. Sí, entonces, comencemos con ese tema. Entonces, ¿qué son los circuitos biestables secuenciales? ¿Sí? Circuito secuencial es aquel tipo de circuito en el que las salidas en un instante dado no dependen única y exclusivamente de las entradas en dicho instante, sino que dependen también de las entradas que han ocurrido con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes con los circuitos que nosotros montábamos? Pues simplemente siempre dependían al 100% de las entradas, ¿sí? En estos circuitos secuenciales no dependen de las entradas, sino también de las salidas que alguna vez tuvieron en su funcionamiento, ¿sí? Generalmente los cambios de estado de estos circuitos se producen en unos determinados instantes de tiempo, que vienen dados por una señal de reloj que está funcionando continuamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una señal de reloj? Pues una señal de reloj es una señal, puede ser cuadrada, puede ser de muchas maneras. Lo que va a hacer es un cambio constante, ¿sí? Entonces nosotros podríamos contar 5 señales. Mire, esta es una señal de reloj. Vamos a dibujarla aquí abajo. Entonces, ¿qué es un periodo? Un periodo desde donde inicia, ¿sí? Hasta donde acaba. Eso es un periodo. Entonces, digamos, si según mi circuito yo podía comenzar a contar un periodo, 2 periodos y 3 periodos. A los 3 periodos, entonces haga tal acción, ¿sí? Entonces, a ella tendríamos un circuito secuencial, porque depende de alguna u otra manera de una de las entradas y una de las salidas para poder efectuar otra acción. Entonces, seguimos. Los circuitos biestables. Un biestable es un circuito secuencial, ¿sí? El más simple de todos, que posee 2 salidas y ninguna entrada, formando un lazo de retroalimentación con 2 inversores. Ese tipo de elementos se conoce como biestable porque solamente puede tener 2 estados. Cuando la salida Q esté activa en alta o la salida Q negada, ¿sí? Miren acá, aquí la tenemos Q normal y Q negada está activa en baja y viceversa. Si Q normal está en baja, pues Q negada está en activa en alta y así puede variar todo, ¿sí? Por eso son biestables, porque bi de 2 estables, pues de 2 estados, o sea, no pueden tener sino 2 estados, 1, 0 o 0, 1. La característica principal de los biestables es que pueden cambiar sus señales de salida en cualquier tiempo. No tienen que esperar un pulso de reloj para hacerlo. ¿Listos? Entonces, ¿de qué se va a tratar esta clase? Esta clase se va a tratar donde yo les expongo todos los tipos de circuitos secuenciales que hay, ¿sí? Todos los tipos. Y en la próxima clase, pues vamos a ver para qué sirven, cómo los podemos utilizar, qué uso les podemos dar, ¿sí? Entonces no se me asusten que, no, profe, no entendí. No, vamos poco a poco. Sí les recomiendo que para la próxima clase, pues leer el que no les quedó muy claro. Uy, a mí no me quedó muy claro el flip-flop. Entonces yo leo al respecto de esto. ¿Listo? Entonces, un flip-flop es igual a un biestable, salvo que utiliza los pulsos del reloj, ¿sí? Entonces aquí tenemos que, miren que aquí está la entrada del clock del CLK, que es el reloj, ¿sí? Entonces un flip-flop no está recibiendo continuamente las señales de entrada, sino que recibe señal de entrada con los pulsos del reloj. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos. Si digamos aquí es 1, entonces aquí será 1 también, ¿sí? Entonces así sucesivamente, entonces va a comenzar a también guarda datos y todo, ¿sí? Entonces comenzamos a ver circuitos secuenciales, pero siempre con las compuertas lógicas que nosotros ya conocemos. Por lo menos esto que es una compuerta NAND o una compuerta AND negada,
¿sí? Lo mismo. Entonces ya sabemos cómo es el comportamiento de esa compuerta, ya sabemos todo, entonces, sino que combinando, hubo gente mucho más áspera que combinaba todas estas compuertas y creaba estos circuitos secuenciales y comenzaba a darle nombre a todo esto. También tenemos los biestables RS. Los biestables RS reciben este nombre por sus siglas en inglés, set y reset. Este tipo de biestables lo forman dos compuertas NOR, ¿sí? Tal y como se puede ver en el circuito. Entonces miren que tenemos aquí la tabla de la verdad, 0, 0 y aquí tenemos algo muy interesante, el último valor de Q, ¿sí? Entonces esto es lo que, para lo que están hechos estas compuertas secuenciales, ¿sí? Para tener memoria, ¿sí? Entonces cuando sea 0, 0, quiero que me muestre el último valor de Q. O el último valor de Q negada. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, 0, 0, 0 y 1, 0 y 1. 1, 0, 1, 0. ¿Sí? 1, 1, 0, 0. Entonces, uy, profe, ¿pero para qué sirve? Calma, vamos a calmarnos, que el próximo solamente estamos viendo los tipos que hay. Entonces, este biestable tiene dos entradas, R de reset y S de set, y dos salidas, Q y su complementaria, ¿sí? El comportamiento de este biestable es el siguiente. Cuando las entradas R y S valen 0, el circuito se comporta como si tuviera memoria, es decir, Q tiene el valor de la última señal de Q emitida y su complementaria Q negada tiene el valor de la última señal de Q negada emitida, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, que ya comenzamos a ver estos circuitos con memoria. ¿Cómo representamos estos circuitos biestables SR? De la siguiente manera. Esto lo vamos a encontrar, digamos, en Proteus. Así se representa, de esta manera. No se representa de ninguna otra. ¿Sí? Entonces, no vamos a ver esta figurita. No la vamos a ver así, sino la vamos a ver de esta manera. ¿Sí? Entonces, cuando vean esto, pues ya saben que es un circuito biestable SR. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Entran, por lo general, entran a la izquierda y salen a la derecha. ¿Sí? Las salidas. ¿Sí? Es un diagrama de bloques, conocido como en el mundo electrónico. Ahora vamos con otro tipo. Biestables JK. Como puede verse en la figura, se ha representado un biestable, o sea, es lo mismo que un biestable RS, pero además se añaden dos compuertas NAND. O sea, aquí tenemos el biestable RS, pero le agregamos esto y ya se convierte en un JK. ¿Sí? Entonces, si las entradas J como R y como K y como S están en nivel bajo, las salidas Q y Q complementaria permanecen en el mismo estado. Ese circuito, cuando introducimos dos unos a R y S, la salida pasa continuamente de 1 a 0, apareciendo una oscilación. Posteriormente veremos cómo lo podemos solucionar con una señal de sincronismo. Entonces, aquí lo vemos. Ya les voy a explicar cómo se ve, vamos a calmar. Entonces el circuito está compuesto por un biestable RS con compuertas NAND. Lo mismo, dos compuertas NAND en la entrada y dos entradas J y K. Listo. Esta es la tabla de la verdad. ¿Sí? Entonces, miramos aquí entonces cuando J y K se dan 0. Entonces 0. ¿Sí? Entonces vemos que Q. ¿Qué significa Q de T? Dependiendo del tiempo. Este es T más 1. O sea, ¿qué es T más 1? Nosotros tenemos tiempo. O sea que casi que está viendo al futuro. ¿Sí? El tiempo. ¿Y cuál va a ser el siguiente? T más 1. ¿Sí?
O sea, entonces en la próxima va a ser esto. Entonces de esta manera vemos la tabla de la verdad, ¿sí? Entonces la analizamos. Entonces cuando J es 0, entonces aquí hay un 0. Cuando K es 0, acá hay un 0. Entonces QT, ¿qué será? Aquí será 0. ¿Sí? ¿Y qué será Cúnega? Será 1. ¿Qué será el siguiente tiempo? Pues entonces este 1 se convierte, este se convierte en 0, o sea, sigue siendo 0 y esto sigue siendo 1. La siguiente, cuando J y K, o sea, en el T más 1, o sea, este sería T, ese sería T más 1, entonces si ven que se convierten, entonces QT se convierte en 1 ahora y QT negado se convierte en 0. Y entonces, en el próximo, ¿qué van a hacer? Pues se van a hacer esto y van a hacer. Y así sucesivamente se analiza esta tabla de la verdad. Sé que suena complicado, pero es que esto ya es. O sea, esta tabla de la verdad ya no la tenemos que aprender. Pues no la tenemos que aprender, pero sí. Si la vemos en un circuito, pues nosotros no vamos a ponernos a realizar todo el diagrama y no todas las fórmulas. No, ya sabemos que es para eso y que es un biestable JK. ¿Listo? Entonces, seguimos adelante. Ese era el gráfico que yo quería que vieran. ¿Sí? Entonces, cuando JK es 1, entonces, miren, aquí tenemos un 1 y aquí viene un 1 y se convierte en 0 y es de esta manera, entonces comienza a jugar con las salidas. ¿Sí? Entonces, es interesante cómo se convierte en un circuito mucho más complejo con solamente 4 compuertas, pero con interconexiones entre sí. ¿Sí? Entonces, es simple, pero sus entradas pues complican un poco la cosa, pero nada del otro mundo. Entonces tenemos el biestable JK, pero con master y slave. El circuito está compuesto por dos biestables RS. ¿Sí? Uno lo dominaremos como master, o sea, o maestro, y otro slave o esclavo. También está compuesto por unas compuertas lógicas que actúan como inhibidores, con las entradas J, K y señal de CLK, que es la señal del reloj. Además existe realimentación de la salida del slave a la entrada del master. Entonces, lo mismo. Entonces, si ven el diagrama de bloques como se ve representado, como master o maestro y esclavo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. El circuito tiene la ventaja de no depender de los tiempos de propagación ni de subida. ¿Cuáles son los tiempos de subida? Cuando tenemos esta gráfica así, ¿sí? Esto sería voltaje y esto sería tiempo. Si nosotros nos cogemos y ponemos una lupa en esta gráfica, no va a ser una línea recta, sino va a ser como una gráfica exponencial de esta manera. ¿Sí? Entonces, no va a depender. Esto dura un tiempo muy cortico, muy cortico, pero de que lo hay, ¿sí? O sea, esta gráfica no se tendría que ver así, sino tendría que ver de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice. No importa ni de subida ni de bajada de CLK. ¿Sí? La primera báscula o la primera diagrama de bloques o flip-flop o secuencial, entonces la master almacena la información presente en las entradas RS durante el tiempo nivel alto de la señal de clock. O sea, solamente va a estar guardado aquí cuando esté aquí el clock, ¿sí? Solo aquí va a mantener la información. Entonces, inhibo el slave por, por el inversor de la señal de clock. Mira, aquí tenemos el clock y lo niego, ¿sí? Durante el flaco de descenso. O sea que al mismo tiempo, en otro momento, ¿sí? Mira, aquí tenemos el clock que alimenta aquí y alimenta a este. ¿Sí? Esos son los inhibidores.
la información presente en el master se transmite al slave por lo que aparece en las salidas. Entonces, en el siguiente, digamos en el T más 1, entonces esta información pasa al slave, el master recopila nueva información y el slave tiene información del master que tenía hace un T menos 1. Entonces, de esta manera sirven estos circuitos, ¿sí? El esclavo no va a servir si el maestro no le manda la señal. ¿Sí? Si el maestro no le dice, bueno, haga esto o haga aquello, no va a servir de nada. Entonces, por eso se les llama esclavo y maestro. Tenemos también el biestable D. Como puede verse en la figura, se ha representado un biestable o una báscula tipo D que también recibe el nombre de latch o cerrojo. Como puede apreciarse, es un biestable RS poniendo un inversor. ¿Sí? Entonces, aquí está negado, ¿sí? Por eso es que le dicen que poniendo el inversor. Si D es 0 y S es 0 y R1 es igual a 1, entonces, ¿qué será? Q sería 0. Si D es igual a 1, S1 y R es igual a 0, entonces Q será 1. Como observa, Q obtiene guardada el dato que hay en la D, por lo que lo memoriza. Entonces, ahora tenemos el biestable RS sincronizado por nivel. Los circuitos vistos anteriormente son asíncronos. ¿Qué es asíncrono? A es sin y cronos es tiempo, como el rey del tiempo o el dios del tiempo en la antigua Grecia. ¿Sí? Cronos. Entonces, ya que las entradas actúan en todo momento y así cualquier cambio producido en ellas se refleja en las salidas. Dado que es muy difícil entregar dos señales al mismo tiempo, lo solucionamos introduciendo una señal de sincronismo. Mientras la señal CLK está en el nivel alto, no se produce ningún cambio a la salida. O sea, ¿qué quiere decir? En pocas o más palabras, tenemos una señal de entrada que es una señal de reloj, ¿sí? Listo. Esto va conectado a un biestable sincronizado por nivel, ¿sí? Entonces lo conectamos acá. ¿Sí? Tienen sus dos entradas además, pero él va a entregar dos salidas, ¿sí? Q y Q complementaria. Entonces cuando esté arriba entrega una señal y cuando esté abajo entrega la otra señal. ¿Sí? Eso sí es simple, eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces lo vemos acá. Circuito de sincronismo y el biestable RS asíncrono. Entonces simplemente es lo que les decía, conectamos el CLK, ¿sí? A un circuito de sincronismo, o sea que ese es el que nos va a decir cuál va a salir y cuál no. Bueno, usted sale, usted entra, usted sale, usted no sale, usted no sale, y así sucesivamente, y él simplemente va a funcionar como siempre venía funcionando. Entonces sería casi que un maestro y un slave. Entonces en la lista tenemos otros que son el biestable sincronizado por nivel, que es el mismo, sí. En este caso, entonces, si el clock es igual a 0, las salidas de las puertas 1 y 2 son esta 1 y 2 están en nivel alto, entonces high. Hace que Q y Q mantengan el valor del estado anterior, o sea de T-1. Ese es el estado anterior, ¿no? Si el clock es 1 y D1 y D es igual a 1, a la salida de la puerta 1 hay nivel bajo y a la salida de la puerta 2 hay nivel alto, por lo que Q es igual a 1. Si clock es igual a 1 y D es igual a 0, la salida de la puerta 1 hay nivel alto. La salida de la puerta 1, miren acá. Y la salida de la puerta 2, nivel bajo, por lo que Q es igual a 0. Por lo que el circuito transmite a la salida lo que hay en D cada pulso del reloj. Listo. Esa es la información que necesitamos.
El circuito transmite a la salida lo que hay en D, cada pulso del reloj. Listo, no necesitábamos información, este es D. Listo, eso es toda la información que necesitamos. Esto es un circuito antirrebotes, una de las funciones que tenemos para estos circuitos. ¿Sí? Entonces la terminal A de la compuerta 2, ¿sí? Y la compuerta 2 y la compuerta 1 está a nivel bajo, puesto que la entrada está conectada a la masa. Miren la masa, miren. Guap. Así que la salida de la puerta 2 está a nivel alto. Esta está a nivel alto. La entrada a la puerta 1 está a nivel alto. ¿Sí? Así como que tienen las dos entradas a nivel alto, en la salida tendremos un nivel bajo. ¿Por qué porque 1, 1. Si entra 1, 1, ¿qué sale de una AND? De una AND normal sale 1. Y si lo negamos, pues sale 0, bajo. Si no se mueve el conmutador, ¿qué es el conmutador? Un switch, ¿sí? A altas velocidades. No habrá cambios en las salidas. Cuando se separe el conmutador del contacto A, sin llegar a tocar el B, no habrá cambios en la salida. O sea, lo que les decía a ustedes ahorita. Cuando nosotros vemos la gráfica de un switch de la luz, digamos, un bombillo, usted apenas toca el switch, pues él se prende. Entonces, ¿cómo lo veríamos para el ojo humano? De esta manera, ¿cierto? Prendido y apagado, prendido y apagado. Pero no, él toma un tiempo de prendido y toma un tiempo de apagado, que no lo podemos ver. Es un tiempo que no es visible para el ojo humano. Entonces, no habrá cambios en las salidas de las compuertas. Este sí, dejémoslo para el próximo, porque este va a ser, pues, investiguenlo, ¿sí? Ese es el 7474. Les prometo traer un circuito con este integrado, para que lo miremos, para que miremos más, más aterrizada posible esta información que les acabo de brindar. ¿Sí? Entonces la próxima clase voy con simulación de cada uno de ellos, circuitos posibles con cada uno de ellos. Es una clase mucho más larga, pero pues quería presentárselos ahorita así, en forma más teórica. En la próxima clase los miraremos más prácticos. ¿Listos? Entonces, muchachos, investiguen sobre este, ¿sí? Por favor. Bueno, gracias.